Profesor, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo, buenos días. ¿Está todo bien? Buenos días, hijo, buenos días. ¿Qué están escribiendo? Aide, Adrián, Flavia, Yasmín. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, hijo. Buenos días, profesor. Buenos días, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo está haciendo? Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, profesor, ¿y usted? Bien, tranquilo. Bien también, hijo. Yo no sé si ustedes se enteraron, ¿no? En mi familia fuimos afectados por el COVID. Por eso es que hace como un mes suspendí mis clases el día lunes. Estábamos en todo ese problema. Gracias a Dios salimos de todo esto. Pero sí que es bastante difícil, muchachos. Así que cuídense. Las personas mayores son las que sufren más en toda esta situación. Yo quizá no lo sufrí tanto aún cuando estaba en el límite de la edad y por mi sobrepeso estaba en riesgo. Pero quizá la salud me ayudó un poco y no me afectó tanto. Hay personas menores que yo inclusive, que han fallecido debido al COVID, porque han tenido un problema por ejemplo, de alguna enfermedad, o a veces por no muy buena alimentación, los encuentra débiles y les afecta y les llega, a veces si no los mata, los tienen que hospitalizar. Y entonces hay que alimentarse bien, hay que comer bien, hay que comer todo adecuado, descansar bien, ¿no? Para poder soportar estas dificultades. Si bien es cierto, a ustedes no les va a afectar mucho, quizás por la edad, y si no tienen ninguna enfermedad, van a pasar como si fuese un resfrío cualquiera. Pero si tienen alguna enfermedad o de repente no están muy bien alimentados, corren riesgos. Y si a eso le sumas que puedes infectar a tus padres, a tus abuelitos, y ellos sí se van a ver bastante afectados. En el caso acá de mis suegros, que yo vivo en casa de mis suegros, ellos se sintieron bastante afectados y les costó bastante trabajo salir del problema. Te baja de peso, ¿no? Te afectan muchas cosas. Así que, muchachos, hay que cuidarse bastante. ¿Ya? Bien, vamos a tomar lista.
Bien, ya está. Bien, la semana pasada quedó un ejercicio pendiente. Vamos a continuarlo. Perdón, este tipo de problemas que hemos hecho de composición de sistema de coordenadas es bien tedioso. No es complicado, pero sí es tedioso. Hacer las gráficas, poner los ángulos y todo ello. ¿Ya? He tratado de avanzar un poquito con respecto a lo que le dejé la semana pasada para tratar de ganar tiempo. ¿Ya? Veamos, nos quedamos en el problema 7, como les dije la semana pasada. Tenemos acá, esta gráfica no tenía nombre de los vectores, así que para poder trabajar mejor les he puesto nombres. A este le he puesto vector a este acá le he puesto vector B, y al que está hacia la izquierda le he puesto vector C. ¿Están logrando ver en pantalla? Sí se ve, profesor. No creo que dure mucho la cuarentena. Digo. Sí se ve, profesor. Ya, perfecto. Estos vectores que les he nombrado, y acá les he puesto vector A, 20 raíz de 2, vector B, 50, y el vector C, 30. Ya. Habíamos dicho que el vector A se descomponía en estos dos componentes acá. Este vector se ha descompuesto en el vector A en el componente X. ¿Sí? Vector A sub X es igual al vector A por el coseno de 45. Coseno de 45. Recuerden que es coseno porque el ángulo está pegado a este lado. ¿Sí? Y acá en el eje Y está el vector A por el seno de 45. ¿Por qué seno? Porque no está pegado a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el vector B lo he descompuesto también de esta manera. Acá tenemos el vector B. El vector B, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo acá. El vector B sería igual. Miren, acá notan de que el vector A, la descomposición en el eje X del vector A es igual a A por coseno porque el ángulo está pegado a ese lado. Pero sin embargo, ¿aquí el ángulo está pegado a este lado? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si bien es cierto, lo puedo trabajar así como está, pero tendría que poner acá seno. Para no complicarme mucho la vida, voy a hacer lo siguiente. Si este vale 37, ¿cuánto vale este ángulo? 53. 53, ¿no es cierto? Por ser ángulos complementarios. ¿No es cierto? Porque todo cuadrante, el ángulo suma 90 grados. Si esto vale 37, este de acá vale 53. Bien, entonces, ahí puedo decir, la componente de vector B en el eje X va a ser igual al vector B por el coseno de 53 grados. Coseno de 53 grados. Ahí está. ¿Sí? Ahora, la componente en el eje Y, ¿cuánto será acá? Ya no será por coseno, será por el seno. ¿Ya? Fíjese la diferencia. Mientras acá en el eje X, la componente del vector B es por el coseno de 53, en el eje Y es por el seno. ¿Ya? Y acá es Y. Bien, ya hemos descompuesto el sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver el problema. Dice, hallar el módulo del vector resultante. Tengo que hallar cuál es la resultante en cada eje. En el eje X, en el eje Y. Y ahí aplicamos Pitágoras. Veamos. Acá yo he puesto una fórmula, dice, la resultante en el eje X es igual a la sumatoria de los vectores en el eje X. ¿Y a quiénes tengo en el eje X? En el eje X tengo el vector A sub X. Está acá. ¿Qué más tengo? El vector B sub X. Está. Y además tengo el vector C que va hacia la izquierda. ¿Ya? Acá es sumatoria, ¿no es cierto? Pero como va hacia la izquierda... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No me escuchan? Está grabado, creo. Ya. A ver, porque no hay introducciones. Bien, me decía entonces,
acá la sumatoria me dice sumar todos los vectores, pero como el vector C va hacia la izquierda, es con signo negativo. Entonces, acá le pongo menos C. Ahora, reemplacemos esto acá. ¿A qué será igual? Ya nos olvidamos de todo esto. Vemos. El vector A en el eje X. Vector A en el eje X, estamos acá. A por el coseno de 53. Por el coseno de 53. Más B. ¿B qué cosa es? Ah, no. A es coseno de 45, ¿no? A es coseno de 45. Y B es por el coseno de 53 grados. ¿Sí? B por el coseno de 53. Acá está, por si acaso. A coseno de 45. Y acá está BX, B coseno de 53. Menos el vector C. Lo voy a dejar indicado nada más. Vector C. Ahora sí, reemplacemos valores. Reemplacemos valores. A, ¿cuánto vale el vector A? Acá tenemos 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. Por el coseno de 45. ¿Cuánto vale el coseno de 45? El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre la raíz de 2. ¿Está bien? Les han enseñado eso en trigonometría, ¿no es cierto? El profesor yo sé que les ha enseñado eso. Bien. Y más B. ¿Cuánto vale el vector B? Vale 50. Por coseno de 53. ¿Y coseno de 53 cuánto es? Trigonometría. Ángulos notables. 3/5. 3/5. Coseno de 53 es 3/5. Perfecto. Menos el vector C. ¿Y cuánto vale el vector C? Acá tenemos. Vale 30. Bien. Sigamos por acá. Mire, ve. Qué bonito ese problema. La raíz de 2 que está acá se va con esta raíz de 2. Quinta de 5, 1. Quinta de 50, 5. ¿No es cierto? Aquí me quedó 1. Y aquí me quedó 10. 10. 10. Bien. Resolvamos eso. Tenemos ahí 20 por 1. Me queda 20. Más. Acá me quedó 10 por 3. 30. Menos 30. Correcto. La respuesta es 20. ¿No es cierto? Ya estamos ahí. Esta es nuestra componente en el eje X. ¿Ya? Esa es nuestra componente en el eje X. Ahora vamos a ver en el eje Y. En el eje Y, igual, la sumatoria de las componentes la que está en el eje Y debe ser igual a 0. Veamos. Vectorialmente hablando, será la sumatoria del vector A en el eje Y, que está por acá, el vector A en el eje Y, más el vector B en el eje Y, más el vector B en el eje Y, este que está acá. Pero, profesor, este va hacia abajo, debe ser signo cambiado, claro. Pero cuando hablamos vectorialmente, es menos. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar valores. Por acá. A ver. El vector A en el eje Y, ¿cuánto vale? Vale A por coseno de ¿cuánto? De 45 grados. ¿Será más o menos? ¿O más o menos? Menos. Menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vector, la componente Y del vector B está hacia abajo. Como está hacia abajo, es signo negativo. Y será B por el seno de 53 grados. Bien, ahora sí empezamos a resolver. Pasamos hasta abajo y nos quedará. ¿El vector A cuánto vale? 20. Correcto. 20 raíz de 2. Multiplicado por el coseno de 45, que dijimos hace un momento, era igual a 1 sobre raíz de 2. ¿No es cierto?
menos por el vector b. El vector b vale 50. 50. Por el seno de 53. ¿El seno de 53? 4/5. ¿Estamos? 4/5. Mientras el coseno es 3/5, el seno es 4/5. Bien, veamos, mira acá. Igual que el caso anterior, la raíz de 2 con la raíz de 2 se va. Quinta, 1. Quinta, 10. Vamos a ponerle eso acá para que no se olvide. Y por acá, 10. Ya están respondiendo por allá. Bien. Ajá, aquí me quedó. 20 se fue el 20. Se fue el 20, perdón, la raíz 2 me quedó 20. Menos, ahí tenemos 10 por 4, 40. ¿No es cierto? El 5 se fue. Y me queda entonces 20. 20 nada más. Correcto. Copien, por favor, los que no han copiado para poder terminar. Ah, eso no es todo. Me olvidaba de algo. Me están pidiendo la resultante. Y la resultante no es esto. Esta es la resultante en el eje X y esta es la resultante en el eje Y. La resultante... ¿Por qué 20? Ah, Pero la- es menos 20. Sí, es menos. Menos 20. Menos 20, ya. Gracias por hacerme ver eso. Bien, ahora vamos a graficar este componente, ¿ya? Tenemos acá una línea por acá. Sería lo mismo. En el eje X es 20X positivo. Ah, entonces es por acá. ¿No es cierto? Por acá es. Y en el eje Y es negativo. Ah, perfecto. Eso irá por acá, hacia abajo. Vamos a poner el pedacito, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle Rx y por acá vamos a ponerle Ry. Bien, pero te pregunto, si los dos catetos, estos van a formar un triángulo, o perdón, un cuadrado, ¿no es cierto? Es esto. Y mi resultante sería esta de acá. Esa es la diagonal del cuadrado, ¿no es cierto? Y la diagonal del cuadrado, ¿cuánto vale? La 20 resultante, raíz de 2. 20 raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque esto viene de acá. SQRT de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, ¿no es cierto? Y raíz cuadrada de todo ello. Si nosotros resolvemos esto, ¿qué nos va a quedar? Igual. 20 al cuadrado más menos 20 al cuadrado más menos 20 al cuadrado. Mire, aquí yo puedo ver lo siguiente. Este es menos 20, pero como está elevado al cuadrado, sigue siendo, por la ley de álgebra, va a quedar así. 20 al cuadrado, el primer 20 al cuadrado es 400, ¿no es cierto? 400. Más. ¿Por qué, profesor? Porque este menos elevado al cuadrado, siempre cuando es potencia par, el resultado es positivo.
Por lo tanto, si positivo por positivo me da más. 20 al cuadrado me da 400 de nuevo. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 800. Bueno, bien, descomponiendo eso nos va a quedar de la siguiente manera. El 800 yo lo puedo poner como 400 por 2, ¿no es cierto? Y te pregunto, ¿el 400 tiene raíz cuadrada exacta? Sí, es 20, ¿no es cierto? Porque 20 al cuadrado me da 400. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 400 es 20. Pero, ¿logran ver mi pantalla? No, profesor. Ahora, Ahora sí, ahora sí. Profesor, Ahora sí. Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. gracias. Ya. Miren, lo que pasa acá, el 800 es un 400 por 2. 400 tiene raíz cuadrada exacta que es 20. El 2 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces quedará raíz de 2. Entonces la resultante es 20 raíz de 2. Y si me piden el vector, ¿cómo es? El vector es este que está acá. Este es el vector resultante. Esto que está en naranja, y este es el módulo del vector resultante. ¿Ya? Copien, por favor, para tratar de avanzar con el otro. Terminar de copiar. Bien, pasamos al siguiente problema. Ustedes pueden ver ahí, el problema 8 dice, si la resultante de los vectores mostrados se encuentra sobre el eje Y, hallar la medida del ángulo θ y el módulo de la resultante. Yo he ido avanzando un poquito acá para ganar tiempo. Les he puesto nombre a los vectores para también poder trabajar más, para trabajar mejor. A ese vector que 20 unidades le he puesto vector A, al vector de 16 unidades le he puesto vector B, que está por acá, y al de 18 unidades le he puesto vector C, que está por acá. Como el vector C y el vector B están en los ejes, no es necesario descomponerlo. Pero el vector A, de 20 unidades, no está en el eje, forma un ángulo de θ con el eje Y. Entonces, ese sí es necesario descomponerlo. ¿Ya? Tenemos el vector A, lo he descompuesto en el eje Y, será A sub Y, y acá tenemos en el eje X, A sub X. Profesor, usted nos ha dicho, acá, tenemos en el eje X, A sub X es coseno. B sub X en el eje X es coseno también. Y en el eje Y son seno. ¿Por qué aquí ha cambiado? Porque el ángulo ya no está pegado al eje X. Si como el ángulo no está pegado al eje X, ya en X no puede ser coseno. Se convierte en seno. Igual acá. En el eje Y ya no puede ser seno. Se convierte en coseno. ¿Ya? En otras palabras, va a ser coseno cuando el ángulo esté pegado a ese lado. Como está pegado al eje Y,
seno en Y. Y acá, como no está pegado en el eje X, será seno en el eje X. ¿Ya? Bueno, eso es lo único que tenemos ahí que descomponer. Ahora pasamos a resolver. Me habla de que dice que si la resultante de los vectores mostrados se encuentra sobre el eje Y, quiere decir que la resultante va a estar en Y nada más. En el eje X, la resultante es 0. Bien, veamos acá. La resultante en X es igual a la sumatoria de los vectores en X. ¿Qué tenemos? Hacia la derecha, ¿quién está? El vector B. El vector B, ¿no es cierto? El vector B. ¿Alguien más apunta hacia la derecha? No. Hacia la izquierda, ¿quién está? El vector A en el componente X. Entonces, como va hacia la izquierda, aquí es menos. Y esto se convierte en A. Y aquí no está el vector C. ¿Sí? No, el vector B en el eje X. El vector A en el eje Y. La componente del vector A en el eje X. Y la componente del vector B en el eje X. Que la evolución sigue siendo el mismo vector. Ya, vamos a reemplazar entonces. Vector B en eje X sigue siendo el mismo vector. ¿Por qué? Porque no tiene ángulo de inclinación. Y eso es igual a 16 unidades. Menos el vector A en el eje X. Vector A en el eje X. ¿Cuánto vale el vector A? ¿Cuánto vale el vector A? 20 unidades. Multiplicado por el seno de teta. Por el seno de teta. Por el seno de teta. Ojo, el problema me dice, si la resultante de los vectores mostrados se encuentra sobre el eje Y, si la resultante se encuentra en el eje Y, quiere decir que la resultante en el eje X debe ser igual a 0. ¿Ya? Si la resultante se encuentra en el eje Y, entonces la resultante en el eje X es igual a 0. De aquí veamos, mira, este 20 por seno de teta lo voy a pasar hacia este lado. Y me va a quedar 16 es igual a 20 por el seno de teta. Sí, por el seno de teta. Ahora, esto va a ser, yo puedo sacar aquí cuarta y cuarta, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a quedar? Lo voy a poner de esta manera. Ay, bueno, ojalá así mejor. 4 igual. 4 de, cuarta de 16, cuarta de 20, 5. Por el seno de teta. Por el seno de teta. Bien, ahora, este 5 que está acá, lo voy a pasar debajo. Me quedará 4 quintos igual al seno de teta. Seno de teta. O dicho de otra manera, el seno de teta es igual a 4 quintos. Ahora, yo te pregunto, trigonometría, ¿seno de qué ángulo es igual a 4 quintos? ¿35? Correcto, 53. 53. 53, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá que teta va a ser igual a 53 grados. ¿Sí? Esa es una parte del problema. Porque el problema me está pidiendo ¿qué cosa? ¿Cuánto vale teta? Bien, el ángulo teta vale 53 grados. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me pide? Y el módulo de la resultante. Ah, perfecto. Tengo que hallar cuánto vale la resultante en el eje Y. Después que sí. Veamos. Lo mismo que
aquí tenemos la componente del eje Y, ¿sí? Aquí ya no es X, sino es Y, del vector A. Componente del vector A en el eje Y, los que van hacia abajo es C, será menos C. Será C. Bien, reemplazamos valores. ¿Cuánto vale el vector? No te metes, que no me he bañado, hija, vengo del mercado. Vengo del mercado, hijita. El vector A en el eje Y vale A. ¿Y cuánto vale el vector A? Vale 20. Por el C, el coseno de teta. Pongamos ahí, coseno de teta. ¿Pero cuánto vale teta? Ya hemos hallado que teta vale 53 grados. ¿Cierto? 53 grados. Menos C. Y el vector C, como no tiene componente, simplemente 18. 18. Reemplacemos ahí. ¿Cuánto vale el coseno de 53? 3 quintos. 3 quintos. Menos 18. Entonces, por favor, ustedes y copien. Sería menos 6. Menos 6 sería todo. A ver, quinta, 4, 12. Ajá, menos 6. Copia, por favor. Menos. Terminado. ¿Y dónde voy a entrar? Bien, ¿copiaron? Pasamos al siguiente. Son menos 6, ¿cierto? Eso quiere decir la componente izquierda. Pasamos al siguiente problema. Si la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra en el eje X, allá está el módulo. Ahí debe decir el módulo de teta. Bien. Voy a hacerlo directamente porque nos quedan solamente 5 minutos. ¿Ya? Dice, si la resultante de la figura se encuentra sobre X, o sea, la resultante se encuentra en eje X, dice que el eje Y, la resultante debe ser 0. Así que, voy a poner acá, a ese vector le voy a llamar A, y acá le voy a llamar B. A va a ser B en el eje X, va a ser igual a B por el coseno de 53 grados. ¿No es cierto? Y la descomposición del vector A por este lado, perdón, no es Y, ya. A
en el eje Y va a ser igual a A por el seno de teta, ¿no es cierto? Por el seno de teta. Aquí es Y. Bien, el de 30 unidades no afecta en nada, ¿ya? Así que lo dejo ahí como está por el momento. Voy a trabajar con lo que está en el eje Y. Y utilizo lo que tenemos acá. La componente de A en el eje Y, como está el B, está debajo, entonces será menos B, ¿no es cierto? Allí. Decía más porque esta es la parte vectorial, ¿ya? Bien, ya llevándolo esto a los módulos de los vectores, será R igual. Componente del vector A en el eje Y será A. ¿Cuánto vale el vector A? Vale 15 unidades. 15 unidades por el seno de teta. Seno de teta. Seno de teta. Más, pero como el vector Y está hacia abajo, será menos B. ¿Cuánto vale B? Vale 20. 20 por el coseno de 53. ¿No es cierto? Coseno de 53. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cero? Igual a 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la resultante está en el eje X. En el eje Y es 0. Bien, y si vamos resolviendo acá, será todo 15 por el seno de teta. Por el seno de teta, esto debe ser igual a 20 por el coseno de 53. ¿Pero cuánto es el coseno de 53? Es 3/5. 3/5. Ahora sí, veamos acá. Quinta, 1. Quinta me queda 4, ¿no es cierto? Por acá tengo tercia 1, tercia 5. Yo no lo escucho. Activa el micro. 1. Acá es 4. Aquí saqué tercia, me quedó 1. Aquí saqué tercia, me quedó 5. Por lo tanto, ¿cuánto me queda aquí? 5 seno de teta. Seno de teta igual a 4 por 1, 4. Entre 1 me sigue quedando 4. El seno de teta entonces es acá. 4. Seno de teta es igual a 4/5. ¿Cuánto 4/5. vale el ángulo? 53. 53. Pongan por favor, copien antes de que se acabe el Zoom. Esto de acá es el dibujo. ¿Pero el dibujo de qué, a mí? Ah, este de acá es el dibujo del sistema digestivo. Sí, voy a subir el video a Classroom para que puedan visualizarlo.